La viga horizontal de la figura pesa 150 newtons. Calcule la tensión del cable y los componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga. Es decir, se tiene una viga horizontal homogénea, donde su centro de gravedad estará ubicado en la mitad de la misma. Además, esta se encuentra sujetada a una pared mediante una articulación y a su vez se encuentra sujetada por un cable en uno de sus extremos. En el mismo extremo de la viga se tiene un barril de 300 newtons, como podemos observar en la figura. Nos piden calcular la tensión del cable y los componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida de la pared sobre la viga. En primer lugar, haremos el diagrama del cuerpo libre, en el cual indicaremos todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Peso del barril P, peso de la viga PB, tensión del cable T y la fuerza de la pared, que tiene dos componentes, Fx y Fy. Una vez hecho esto, procederemos a descomponer la tensión para que de esta manera solo podamos trabajar con fuerzas verticales y horizontales. Luego, por condición de equilibrio, tenemos que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Planteamos nuestras ecuaciones tanto para las fuerzas que actúan en el eje como en el eje X y como en el eje Y, tal como se muestra en el paso número 1. En este caso estamos poniendo que las sumas de las fuerzas del eje X es igual a 0 y las sumas de la fuerza del eje Y es igual a 0, donde las fuerzas del eje Y son, por ejemplo, la tensión por el seno de 37 más la fuerza Y menos 150 newtons menos 300 newtons es igual a 0. De ahí, como vemos en la imagen. Estas fuerzas luego vamos a plantear el paso 2, que se va a mostrar a continuación, el cual es por condición de equilibrio. Tenemos que también que la suma de todos los momentos o torques que actúan sobre el sistema es igual a 0. Planteamos la ecuación tal como se muestra en el paso 2. Las únicas fuerzas que harán torque serán el componente vertical de la tensión, el peso del barril y el peso de la viga. Las fuerzas horizontales no harán torque, ya que estas no harán girar a la viga. Asimismo, se podría hallar un torque con la tensión del cable sin descomponer. Simplemente tendríamos que trazar una perpendicular a esta fuerza desde el punto de referencia que estamos usando y calcular la distancia desde el punto de referencia a la intersección de la prolongación de la tensión del cable con la perpendicular trazada. De esta ecuación estaremos calculando el valor de la tensión del cable, como se muestra a continuación, que se está haciendo las sumas del torque igual a 0. Donde la tensión por la longitud por el seno de 37 menos lo que se tiene a continuación va a ser igual a 0 por condición de equilibrio. La tensión por 4 por el seno de 37 menos 150 newtons por 4 entre 2 menos 300 newtons por 4 es igual a 0. De ese modo, despejando y ejecutando lo que vendrían a ser los cálculos, tenemos que la tensión del sistema va a ser igual a 529,6 newtons. Por último, resolveremos las ecuaciones planteadas en el paso 1 para conocer los valores de los componentes verticales y horizontales de la fuerza que esté ejerciendo la pared sobre la viga, tal como se va a mostrar a continuación en el paso número 3. En este caso vamos a utilizar los datos que tenemos del paso 1 complementándolo con el paso 2. Y vamos a ubicar a continuación la fórmula que se muestra, donde te dice la tensión por el coseno de 37 menos la fuerza del eje X es igual a 0. En este caso tenemos que la tensión vale 529,6 newtons por el paso número 2. Reemplazamos los valores y nos sale que la fuerza del eje X es igual a 422,5 newtons. De ahí vamos a hallar por medio de la fuerza del eje Y. En este caso tenemos que la tensión por el seno de 37 más la fuerza del eje Y menos 150 newtons menos 300 newtons es igual a 0, como se muestra a continuación. Después de ello vamos a proceder a efectuar los cálculos, reemplazando la tensión con 529,6 newtons. Después de reemplazar la tensión por el valor hallado en el paso 2,
Seguimos colocando los datos. En este caso sería 529,6 por el seno de 37, más la fuerza en el eje Y menos 150 newtons menos 600 newtons es igual a cero. Efectuando los cálculos, la fuerza en el eje Y nos sale 131,3 newtons. En este caso ya hemos resuelto todo el problema. Nos piden la tensión, la cual la hallamos en el paso 2, que es 529,6 newtons, y la fuerza tanto en el eje X, 422,5 newtons, y en el eje Y, 131,3 newtons. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.